Vamos en esta oportunidad, hermanos, a enfocarnos desde el verso 16. Y para poder entender bien nuestro texto, hermanos, comenzando desde el verso 16, quisiera aclararles que, como pueden notar, pareciera o podríamos cometer el error que el verso 16, Santiago está cambiando de tema, porque vemos que está hablando acerca de las tentaciones, de que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando uno es seducido de su propio deseo de pecar. Y ahora en el verso 16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Pero realmente, hermanos, lo que encontramos acá, que el verso 16 es una especie como de bisagra que abre paso entre dos temas. Uno, el asunto de la tentación y cómo lidiar con ella, o más bien, cuáles son las consecuencias de la tentación, que cuando uno cede ante la tentación, entonces se engendra, concibe el pecado, y esto como producto final engendra la muerte. Y en el siguiente tema, después del 16, vemos que somos engendrados o nacidos por Dios por medio de su palabra. Entonces vemos un contraste entre la paga del pecado, que es muerte, y la dádiva de Dios, que es vida eterna. Pero vemos, hermanos, que Santiago comienza este asunto diciendo: amados hermanos míos. Como podemos entender, Santiago está hablando a personas que son cristianos. Este mensaje no está dirigido a personas que no son cristianos, pero hay algo muy interesante en este mensaje. Es que posiblemente la preocupación de Santiago, como todo buen pastor, está preocupado de que hay personas que piensan que son cristianos y no lo son. Pero nadie puede saber. Las iglesias están llenas de personas que tienen Biblia. Algunos visten como cristianos, hablan como cristianos y se portan enfrente de los demás como cristianos. Pero verdaderamente solo Dios sabe quién verdaderamente es un cristiano, y como vamos a ver ahorita, hay una gran probabilidad de que ahora en nuestro tiempo, como en el tiempo de Santiago, haya muchas personas que se creen que son cristianos, pero se están engañando a sí mismos. Esto es muy interesante. Cuando él dice amados hermanos míos, él presupone que todos los oyentes o lectores de esta carta son creyentes, pero él entiende que hay muchas personas, por causa de la manera en cómo viven, posiblemente todavía no conocen a Dios. Cuando él dice no erréis, es un mensaje bastante recurrente, y la palabra no errar en este lugar tiene la idea de equivocarse, o sea, no se equivoquen, o podría ser no se engañen. Y Pablo hace mucho uso, tanto como Santiago, acerca de este asunto. Algunos creyentes muy honestos, hermanos, en este tipo de asuntos, porque realmente nos encontramos con un dilema muy importante. En la Biblia hay dos mensajes muy recurrentes. Uno es salvación por gracia, pero por otro lado encontramos las obras o la obediencia a Dios, la búsqueda de la santidad. Muchas veces algunas personas muy honestamente equivocadas piensan de que tienen que esforzarse para buscar su salvación, para ganársela, otros para conservarla. Otros tienen un gran temor, muy sincero, pero equivocado, de que piensan de que si hacen esto o dejan de hacer aquello, Dios los va a castigar. Y por otro lado tenemos el lado opuesto, que es donde comenzamos esta enseñanza la semana pasada. Hay personas que se dejan seducir por el pecado, pensando o amparándose en una verdad bíblica que somos salvos por gracia y que por eso ellos pueden hacer lo que les dé su gana. Este mensaje, hermanos, los dos mensajes son muy recurrentes en la palabra de Dios. Santiago en su carta hace énfasis, hermanos, en una verdadera vida cristiana, una vida práctica, que una cosa como la otra, como la salvación por gracia, por medio de la fe, por la obra de Cristo Jesús a favor nuestro, es una verdad, pero a la vez también es una verdad que debemos obedecer a Dios y sus mandamientos y buscar la santidad. Pero vamos a ver, hermanos, entonces cómo es que está o cómo podemos resolver este asunto. Las personas que piensan que
por gracia, por el hecho de que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, entonces podemos pecar libremente. Ya este asunto lo trató Pablo también en Romanos 6:1, donde dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque cuando nosotros, hermanos, predicamos libremente como debemos predicar la gracia de Dios, podemos caer bueno, no nosotros los que predicamos, sino los que escuchan podrían caer en el error de pensar de que entonces el hecho de que Dios libremente nos ha hecho salvos por su gracia, por medio de la fe, podría alguien entender que entonces podemos vivir como nos dé la gana. Por eso es el asunto que estaba tratando Santiago, de que posiblemente hay personas de que piensen que están pecando o están siendo tentados de parte de Dios. Algunos bien inteligentes, y los hay, y cada uno de nosotros tal vez podemos tener algún conocido que piense, no, es que la solución a la prueba, la circunstancia que estoy teniendo ahora es nada más y nada menos por medio de un pecado, resolverla. Dios resolvió mi pecado, o más bien mi situación a través de un pecado, pero como estoy bajo la gracia, Él entiende que soy carne. Y luego hasta citan versículos de la Biblia. Pero eso no puede ser así, porque Dios no tienta a nadie con el mal, ni Él puede ser tentado por el mal. Dios aborrece el pecado. Pero hay personas que a conveniencia usan ciertas partes de la Biblia, como el borracho, por ejemplo, dicen, Cristo en su ministerio terrenal convirtió el agua en vino. Entonces así se autojustifica sus pecados, pero es que Dios aborrece el pecado. Por el otro lado, hay personas que están tratando de justificarse por medio de sus obras. Santiago dice, amados hermanos míos, no se equivoquen, no se pasen de listos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, Romanos 6:1. Porque los que hemos muerto al pecado, cuando venimos a Cristo, eso es lo que pasa en nosotros, morimos al pecado, no hay manera que podamos pensar que debemos vivir todavía pecando. Eso ya está resuelto, pero vamos a continuar con la idea de Santiago. Santiago entonces dice una advertencia a creyentes o supuestos creyentes: no se equivoquen, no se engañen o no se dejen engañar por sus pasiones. No se autoengañen. Tanto como Pablo y Santiago han hecho uso de esta palabra. Primera de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y agrega, no erréis, no se equivoquen, no se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y agrega Pablo, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, hermanos, aclarando, creo que todos ya tenemos entendimiento de esto. Sí, antes éramos esto y muchas cosas más. Pero ahora que ya hemos venido a Cristo, ahora que ya hemos sido lavados, ahora que ya hemos sido justificados, por medio en el nombre de nuestro Señor Jesús y por medio del Espíritu de nuestro Dios, ya no somos esas cosas o las otras cosas que pudiéramos haber practicado. Ya no más. Y esto debe haber una diferencia entre el antes de que estábamos sin Cristo y ahora debe haber una diferencia cuando estamos en Cristo. De otra manera, hermanos, nos estamos engañando. De otra manera, si no hay diferencia entre la vida pasada antes de venir a Cristo y no hay diferencia entre ahora que estamos en Cristo, y no vale mencionar ahora tengo Biblia, y no vale mencionar antes me emborrachaba los domingos y hoy voy a la iglesia, no, eso no es suficiente. ¿Necesario? Claro que sí. Hoy doy ofrendas,
está bien, pero no podemos decir que este tipo de cosas, ahora porque practicamos un par de ejercicios espirituales necesarios, si nuestra manera de vivir interna no hay una diferencia del pasado, entonces posiblemente nos engañamos a nosotros mismos. Yo no puedo saberlo, hermanos, ustedes todos se ven muy hermosos, muy cristianos, muy santos, pero por eso Pablo dice que nos examinemos a nosotros mismos. La palabra de Dios no nos manda que juzguemos a todos y los examinemos a todos para ver si de verdad están en la fe, pero sí nos dice a cada uno de nosotros que nos examinemos a nosotros mismos si de verdad somos cristianos. El autoexamen, hermanos, es muy importante. Y no se trata de desconfiar de la obra de Cristo hecha a favor de nosotros, porque es tan perfecta, pero sí se trata de confiar en nuestro razonamiento. Que analicemos, hermanos, cómo vivimos. De hecho, eso es a lo que está llamando Santiago. No erréis, no erréis, no se equivoquen. En 1 Corintios 15:33, Pablo hace una alusión muy importante, hermanos, porque hay muchas personas, que es lo que les acabo de decir, hay muchas personas dentro de las iglesias que creen que son cristianos, pero no lo son. Pablo dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Esto es una verdad, hermanos, que está en la palabra de Dios. No es algo que nos estamos inventando. No es porque yo conozca la vida de alguien y pueda decir, es que lo digo para ver si le cae el saco a cualquier persona. No, hermanos, es una responsabilidad que tenemos de hablar desde el púlpito. Yo quisiera, y creo que todos estamos de acuerdo, hermanos, que cuando Cristo venga por su iglesia nos encontremos todos sin falta de uno de nosotros allá en el reino. ¿O no es así? No quisiéramos que nadie se quede, hermanos. Que todos estemos por igual, que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros cuando Él vuelva. En Gálatas 6:7, no os engañéis, vuelve a usar el mismo término. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, y esto es bien importante, eso también segará. Y olvidémonos que sembrar tiene algo que ver con dinero, hermanos. Ese mensaje no es bíblico. Está hablando de las obras que uno hace. Las obras, buenas o malas, eso uno va a cosechar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. La misma idea que tiene Santiago, que cuando el pecado es concebido, da a luz la muerte. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Está el contraste. El que se ocupa de la carne, Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, y cuando habla del Espíritu, hagamos a un lado esas ideas locas que luego tienen algunas personas. Ocuparse del Espíritu es ocuparse de lo que Dios dice en su palabra, de la manera en cómo nosotros debemos vivir. Cómo debemos, y estamos hablando de una forma interna, de lo que hay dentro de nosotros, de cómo pensamos, cómo nos comportamos, no cómo nos vemos por fuera. No tiene nada que ver lo que vemos, no, cómo nos vemos por fuera. Aunque a veces lo que se ve por fuera a veces es la evidencia de lo que hay por dentro, pero las apariencias muchas veces engañan. De manera, hermanos, que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que hay muchas personas engañándose a sí mismos,
pensando que son cristianos porque hacen esto o aquello otro, o nada más porque un día hace mucho tiempo pasaron al frente y levantaron sus manos y repitieron una oración. Pero si sus vidas no dicen que son cristianos, su manera de vivir es diferente a lo que dice la palabra de Dios, por mucho que hable en lenguas, tenga sueños, haga lo que haga, no es cristiano. Mateo 7, 20 y 21 dice: muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre, y Él les declarará: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Es un buen tiempo, hermanos, es un mensaje duro, es verdad, pero más vale que en este momento todos y cada uno de nosotros recapacitemos en nuestra manera de vivir, si de verdad nos hemos refugiado en Cristo. Y no es de poner en duda la salvación y la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Pongámonos en duda nosotros mismos. Es necesario que nos autoanalicemos. Las obras de la carne se manifiestan, hermanos, por la manera en que nosotros vivimos. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y este listado, hermanos, no es exhaustivo, no son todas las obras, hay muchas más, pero digamos que estas son las más comunes. Estas obras de la carne manifiestas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí no hay grises, es blanco y negro. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, no son cristianos, quiere decir que van a ir al infierno. Así de fácil. No se trata de, no, es que mira, es que eso era antes. No, hermanos, este es el Nuevo Testamento. Este es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pablo, el mayor predicador que está en el Nuevo Testamento sobre la gracia de Dios. Él entendía correctamente la gracia de Dios. Y está diciendo que los que practican tales cosas, o sea, personas que viven tranquilamente practicando habitualmente sin ningún resentimiento ni dolor, este tipo de cosas y algunas otras más no heredarán el reino de Dios. No se engañen, Dios no es el origen de la maldad. Dios no usa pecado para resolver nuestras situaciones. Si alguien está pasando situaciones económicas y está siendo probada su fe por Dios a través de una aflicción, no es por medio de robar, no es por medio de tomar prestado algo que no es suyo, o llámele como le llame. El pecado es pecado delante de Dios. Dios no usa el pecado para resolver nuestras situaciones. No debemos engañarnos en pensar, hermanos, que Dios cambia su manera de pensar. No debemos engañarnos ni equivocarnos en cuanto al carácter de Dios. Dios es santo y Dios aborrece el pecado como lo ha aborrecido desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, para que lo entendamos de una manera. No es que Dios en el Antiguo Testamento era un Señor amargado y enojón y intransigente, y ahora que está Cristo ya las cosas cambiaron. No, Señor. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Dice la palabra de Dios en el verso 14 de Santiago 1, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no es el culpable del pecado, Dios no es el origen del pecado, Dios no está detrás de ese pecado. Si nosotros pecamos es porque hemos decidido pecar. Pero se me olvidaba, hay quienes dicen que es la culpa del diablo, ¿no? Es el diablo el que tiene la culpa. Pero hermanos, les recuerdo algo,
el diablo no es omnipresente, o sea, quiere decir que el diablo no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Pero sí que hay cristianos en todas partes diciendo que el diablo los está obligando a pecar al mismo tiempo. O sea, aparte de pecadores, mentirosos, que también es otro pecado. El diablo, hermanos, claro que está detrás. Los demonios están detrás de sistemas de pecado. Pero para eso la Escritura dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que nuestra tarea es resistir. Ese es el trabajo del diablo y de los demonios. Es lo menos que podemos esperar, que trate de hacernos pecar. Pero para eso Dios nos ha dado, nos ha proveído lo que necesitamos. Entonces, hermanos, Dios no es el responsable de nuestro pecado, no está detrás de nuestro pecado. Él no nos está obligando o empujando contra el cuchillo y la pared para que pequemos. No, al contrario, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Al contrario de darnos mal o para que nos revolquemos en el mal, Dios nos hace bien. Dios nos da bien. Buena dádiva se refiere a un buen regalo y don perfecto se refiere a lo regalado, el objeto regalado, a ese buen regalo que Dios da, que ya dio, para el uso perfecto, adecuado, en situaciones específicas cuando nosotros las requerimos. Dios provee todas esas cosas, hermanos. Él nos da buenos regalos. En el libro de Mateo 7:7, el Señor Jesús dijo estas palabras: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Una de las principales cosas que le pedimos, y Dios la ha entregado, nos la ha dado, es el Espíritu Santo. Que el versículo paralelo a esta historia lo menciona Lucas. Él nos da su Espíritu, hermanos. Y es por medio de su Espíritu que nosotros podemos vencer las tentaciones, podemos soportar las pruebas. Todo buen regalo desciende de Dios mismo, no el mal. Dios nos ha dado a su Hijo, hermanos, para que Él pagara la deuda que nosotros no podíamos pagar. Nos ha dado su Espíritu Santo y todo esto lo ha hecho por gracia. Nos ha dado medios de gracia, hermanos. Podemos comunicarnos con Él libremente. ¿Qué gobernante de este mundo le da acceso a todo el mundo para que se acerquen a Él? Ningún rey, ningún gobernante, ningún millonario, ningún poderoso. De hecho, no quieren hablar con las personas. Pero Dios ha abierto su trono de gracia para que nos podamos acercar abiertamente y libremente para hallar el oportuno socorro. Nos ha dado tantas cosas, hermanos, que tal vez no nos hemos dado cuenta. De hecho, en 1 Corintios 10:13, Pablo dice lo siguiente: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará, que no os dejará, o sea, no nos va a dejar ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. De manera, hermanos, que cuando estamos en medio de una prueba, la garantía que nos da Dios es que no nos va a dar más de lo que podamos resistir, al contrario, nos va a dar la salida. A veces no la entendemos, a veces la salida está ahí enfrente de nosotros, pero en la desesperación y en la falta de confianza y dependencia de Dios, no la vemos, no la encontramos y desesperamos. Dios nos da su Espíritu Santo, Dios nos ha dado a Cristo,
Dios nos provee de todos los medios de gracia que nosotros podamos necesitar, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Santiago hace una alusión al Padre de las luces, hermanos, refiriéndose a un lema o un dicho judío, cuando se referían al Señor de las luces, refiriéndose al Creador, a Dios como Creador. En Génesis 1, verso 3, vemos cuando fue la creación y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde la mañana y la mañana un día. En Génesis 1:16, ahí mismo, dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. De manera que el dicho judío de la antigüedad era que Dios era el Dios creador cuando se refería al Dios de luz o al Dios de las lumbreras, refiriéndose al sol, las estrellas y la luna. Y esto, hermanos, no tiene ninguna connotación mística. Lo que Santiago está diciendo simplemente para apoyar este asunto de que en el cual, o sea, en Dios, no hay mudanza ni sombra de variación, al igual, hermanos, que el sol, vemos su resplandor, su gloria, en su máximo esplendor al mediodía, pero conforme va cayendo la tarde y llega la noche, su luz se desvanece. Esto no es un estudio científico que está haciendo Santiago tampoco, solamente está diciendo que esos grandes astros, tan grandes y hermosos como es el sol, como la luna, las estrellas, su luz, su resplandor, son variantes, dependiendo el día y se mueven. O sea, ahorita no podemos ver el sol. Las estrellas también, dependiendo en la situación en la que nos encontremos, no la podemos ver, pero el caso de Dios, Dios no es así. Su gloria, su poder, su bondad, su misericordia no cambian, ni tiene sombra de variación, ni siquiera se le acerca a que algo lo pueda desvanecer, ni siquiera por un poquito. Dios, hermanos, es eterno y Dios es inmutable, Dios no puede cambiar. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Primera de Juan 1:5, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esto no quiere decir, hermanos, de que como por el hecho de que Dios no cambia, como hay algunas personas que quieren traer algunas cosas del Antiguo Testamento o algunas cosas que están haciendo de Dios un Dios predecible, tratando de decir es que Dios no cambia y quieren agarrar ciertas cosas que tenían un propósito y una vez cumplido ese propósito, ya no hay razón de que sean. Pero no es porque Dios cambió de opinión, sino porque Dios trajo ciertas cosas en ciertas épocas que las necesitaban, pero una vez cumplido el tiempo, no era necesario más. Por ejemplo, Dios no sigue creando universos, soles, por lo menos no que lo sepamos, no que lo diga la Biblia. Tampoco sigue abriendo el mar cuando la gente se para por ahí y levanta una vara. Tampoco sigue levantando una serpiente para que todo aquel que esté muriéndose sea salvo en ese momento. Hay cosas que necesitaban cumplirse, una vez cumple el propósito, dejan de ser. Pero Dios no cambia de opinión. Esto hace que nosotros podamos confiar en Él porque Dios es confiable. Esto quiere decir, hermanos, que Dios sigue haciendo ayer, hoy y siempre, y si Él dijo algo, lo va a cumplir. De hecho, en el libro de Hebreos, refiriéndose al Señor Jesucristo, capítulo 13, verso 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Y Él ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios lo que promete, lo cumple. Entonces, hemos visto, hermanos, que no debemos culpar a Dios por causa de cuando nosotros nos sentimos tentados y cedemos a la tentación, si es que fuese el caso. Ni siquiera al diablo, ni a los demonios, ni a las demás personas. Todos y cada uno debemos hacernos responsables cuando pecamos. No es pecado, les decía la semana pasada, ser tentado. Pecado es caer en la tentación y pecar. Y es bien difícil porque aún con la mente, con la mirada, con los oídos podemos pecar. Aún sin pensarlo podemos pecar haciendo gestos que pueden ofender a alguna persona. No consideramos que decir mentiras podría ser, en el caso de algunos, que decir mentiras sea pecado. Podría ser que algunas personas dirían no enojarse contra mi hermano no es pecado y muchas cosas más. Pero pecado es pecado y sigue siendo pecado ante los ojos de Dios. Y lo que debemos de hacer es soportar. Y no debemos culpar a Dios porque Dios no es la fuente de nuestro pecado. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Tampoco, hermanos, debemos entender que el hecho de que nosotros estamos esforzándonos por no caer en pecado, este es un esfuerzo que nosotros estamos haciendo para conservar nuestra salvación. Porque como vamos a ver, hermanos, ante la respuesta a esa controversia entre dónde quedan las obras y dónde queda la gracia, el hecho de que estamos bajo la gracia de Dios quiere decir que ahora puedo pecar libremente, que ya lo vimos, que Pablo dijo en ninguna manera. Y hay muchos más versículos que respaldan esto, pero hay gente que insiste que por el hecho de que estamos bajo la gracia y que porque alguien levantó la mano, hizo una oración que alguien le dijo que repitiera, ahora ya puede pecar porque ya Dios perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Tenemos los dos contrastes que son igual de malos, personas libertinas y personas que se van por el lado del legalismo. Pero vemos que Santiago da respuesta en el verso 18 de nuestro texto. Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esto en otra versión, en la Biblia de las Américas, dice Dios en el ejercicio de su soberana voluntad. O sea, Dios ejercitando su derecho, su voluntad. Fíjate qué interesante y maravillosas palabras. Nos hizo nacer de nuevo. Habla de una regeneración. Y esto es algo clave, algo muy importante, hermanos. Porque ser cristiano, hermanos, no es como ser fan de un equipo de fútbol o pertenecer a un club social donde todos son bien buena onda, bien nice, y yo me llevo muy bien y platicamos y pensamos igual de la misma manera todos. Al contrario, en la familia de Dios hay diferentes maneras de pensar entre todos, por eso es que a veces hay roces. Porque venimos de diferentes contextos y más en este país, donde muchos estamos aquí, que somos de diferentes naciones, de diferentes costumbres, pero somos de la misma familia de Dios. Y debemos aprender a convivir unos con otros. Pero Él, de su soberana voluntad, o sea, a Dios le dio la gana hacernos nacer de nuevo. Y a lo que me refiero de que esto es clave es que Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. Ha transformado nuestro corazón, o se supone que lo ha hecho, si es que somos cristianos. Nota esto que dice Dios, Él lo hizo. No dice el pastor lo hizo, no dice un apóstol vino y lo hizo, no dice tú hiciste un ayuno de 40 días y 40 noches, no dice que tuviste que dar una ofrenda grande o un ayuno de tantos días o de desvelarte arrodillado. No, Dios lo hizo. Aquí no participamos nada tú y yo. Dios, de su soberana voluntad, a Él le dio la gana hacernos nacer de nuevo.
no hay quien pueda provocar el nuevo nacimiento. O sea, hay personas que se capacitan mucho y eso es muy necesario, claro que sí, estudiando la palabra de Dios, la oración, meditar en la palabra, tantas cosas que es necesario hacer para prepararnos, para poder compartir la palabra de Dios, ministrar a las ovejas del rebaño de Dios, claro que sí, pero nadie puede provocar un nuevo nacimiento, sino solamente el Espíritu Santo de Dios. En Juan, capítulo 3, verso 3, esta historia es muy conocida. Cuando se acerca Nicodemo de noche, y cuando se acerca de noche quiere decir que fue de noche, nada más. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí hay personas que le dan una interpretación bastante rara, que no merece la pena que la mencionemos, pero aquí está claro, una persona que nace en lo natural es carne, y eso es un ser humano, pecador. Pero una persona que nace del Espíritu es una persona que es un cristiano verdadero. El que nace de la carne es un simple ser humano, pero el que nace del Espíritu es alguien que ya nació de nuevo, que fue regenerado y es por medio del Espíritu Santo de Dios. Esa es una nueva criatura hoy. Tiene un nuevo corazón, tiene nuevos deseos. ¿Todavía hay pecado? Sí, sí hay pecado, luchamos con el pecado, pero ahora la tendencia ya no es pecar como se pecaba antes. Ahora comienza una verdadera guerra, y no es esa guerra ridícula de andar tirando aceite, ni comprar espadas y luego las locuras que hacen. Es una guerra contra nuestros pensamientos, contra el mundo, los deseos que antes, en los que vivíamos antes, nuestras pasiones que existían, o deberían de haber existido. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Fíjate que es interesante que le dicen, no te maravilles de eso, porque tú, Nicodemo, ni nosotros, nadie, tiene nada que ver con esto. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. No hay voluntad de hombre, de carne, ni de sangre, ni de varón, ni de voluntad humana, sino de Dios, como dice Juan 1, 10 y 11. De hecho, entonces, nadie puede provocar un nuevo nacimiento. Los predicadores lo único que hacemos es predicar el evangelio de Cristo, y el Espíritu Santo decide qué hacer con las personas que se someten a la predicación. Pero nadie puede predicar ese evangelio. Ezequiel 36, 25. Esto es muy clave también, hermanos, en cuanto a lo que se refiere al nuevo nacimiento. Dice, esparciré, fíjate, este es Dios hablando, y dice, esparciré, y nota esto, es Dios diciendo, yo lo voy a hacer. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Dice, os limpiaré, dice, Dios lo va a hacer. Os daré corazón nuevo, una vez más, yo lo voy a hacer, les voy a dar corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es el nuevo nacimiento, en el cual no participa nadie, no hay mano humana más que Dios, su espíritu, y por supuesto lo humano es la predicación del evangelio, que es el método que Dios usa para salvar al pecador. Pero nadie puede provocarlo.
no es decisión tuya, no es decisión mía, no es decisión de nadie más que de Dios mismo. El nuevo nacimiento es una obra completa y perfecta de parte de Dios, que no la podemos ver perfecta en su totalidad en este momento, pero dice la Escritura que el que comenzó la buena obra la perfeccionará en el día de Cristo, cuando Él venga. Pero debe haber algo. Más cuando Él dice, Él va a hacer que esta persona nacida de nuevo, a la cual le ha limpiado de sus pecados, le ha dado nuevo corazón, le ha puesto nuevo espíritu y le va a poner un corazón de carne, dice que va a hacer que obedezca sus mandamientos. Hay un cambio, una regeneración. Debe haber algo, una evidencia. Debe haber por lo menos una inquietud cuando nosotros vemos el pecado, que ya no lo debemos ver como lo veíamos antes. ¿Es esta nuestra situación, hermanos? Porque esto es de lo que estamos hablando ahora, hermanos. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios, hermanos, dice que no hay quien busque a Dios. Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El ser humano por naturaleza aborrece a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. Por eso cuando le hemos hablado a alguien de Cristo, hemos encontrado cualquier tipo de reacción. Y si no quieren ser groseros con nosotros, nos encontramos que nos rechazan o ponen excusas de ejemplos o malos ejemplos que han visto, pero realmente nadie quiere por su propia cuenta buscar a Dios. Dios tiene que hacer una obra en nosotros. Es una obra que inicia por parte de Dios. Él es el quien nos busca, Él es el quien nos llama, y somos nosotros los desobedientes que a veces estamos queriendo y no queriendo. Pero Dios es quien nos busca. Él inicia y Él la completa y la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Fíjate, este es uno de los, vamos a Efesios 1, verso 21. Este es uno de los capítulos más maravillosos de toda la Escritura y hay muchísimos, hermanos. Y me gustaría que lo leamos, Efesios 1, 21. Veamos, no, discúlpenme, hermanos, veamos Efesios 1, 4. 1:4. ¿Estamos ahí? Según nos escogió, este es Dios, hermanos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cómo dice, hermanos? Según el puro afecto de su voluntad. A Dios le dio la regalada gana, hermanos, si lo queremos ver así. Dios tuvo ganas de hacer eso. Ahí no participas tú, no es que tú dijiste, ¿sabes qué? Tengo ganas de buscar a Dios. No, Señor. A Él le dio la gana, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él lo hizo. Date cuenta, hermano, que la salvación y todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana es una obra perfecta y completa de parte de Dios. Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, una vez más, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él, en Jesucristo. Asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, una vez más, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Maravillosas palabras, hermanos. Vemos, hermanos, que esto de lo que tiene que ver con la salvación fue Él que lo decidió, fue Él que hizo toda la obra y lo hace ¿por qué medios? Por la predicación de su palabra. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, ¿cómo dice, hermanos? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero sigue siendo una obra de Dios. El ministro solamente debe de estar dispuesto a servir a Dios, a proclamar el mensaje de la palabra de Dios con fidelidad y depender en su totalidad del Espíritu Santo. No es por causa de los seres humanos que la gente se salva. Somos nada más colaboradores de Dios, labranza de Dios. Pero Él es el que da el crecimiento, Él da la salvación, Él provee todas las cosas, hermanos. Por eso es que nosotros haríamos muy mal en poner en mucha alta estima a los predicadores, hermanos. No lo hagan, hermano. A nadie, quien sea. Y no estoy diciendo que no se respete a los predicadores. No quiere decir que no se admire el esfuerzo de los predicadores. Pero nunca deben tomar el puesto de Dios, hermano. Dios es el único que merece la gloria y la alabanza. Amén. Entonces, hermanos, como vemos, somos salvos no para seguir pecando como estábamos pecando antes sin conocer a Cristo. Somos salvos para que seamos para alabanza de su gloria, entre muchas otras cosas más. Para que nuestra vida, hermanos, sea un reflejo de quién es Dios. Y no se trata de presumir, no se trata de andar levantando el cuello y decir yo soy cristiano y mírenme, yo no me topo con nadie, yo no me contamino con los mugrosos pecados. No, somos luz. Y la luz no se pone debajo de un almud, sino que debe iluminar en la oscuridad para alabanza de su gloria, que las personas nos aborrezcan no por ser terribles, sino porque somos alguien que se opone a la maldad del mundo y eso que les moleste, y que por eso seamos perseguidos o criticados, no por ser como somos, para que seamos alabanza de su gloria. Efesios 2:1, hermanos. Y aquí, hermanos, nos encontramos ahora con la contraparte. Es verdad que debemos luchar con el pecado, es verdad que debemos resistir a la tentación, es verdad que existe esos dos mensajes muy claros, la obediencia a Dios, la santidad, la salvación por el otro lado, por medio de la gracia. ¿Cómo podemos encajar todo esto? Recordemos, hermanos, que Dios no nos ha hecho salvos porque encontró algo especial en nosotros, habilidades o hermosura o lo que sea. Estábamos perdidos, completamente condenados a un infierno eterno. Pero Dios intervino, hermanos. Y vamos directo al infierno, pero fíjense, capítulo 2 de Efesios, verso 1, Él os dio vida a vosotros y a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Somos conscientes de eso, hermanos?
Porque hay creyentes, me temo que hay muchos creyentes que piensan que ellos no eran tan malos, porque no han matado a alguien, y que no era tan necesaria la muerte de Cristo, su derramamiento de sangre, su sufrimiento por los pecados de ellos, porque no han hecho tanto daño a la humanidad. Pero les recuerdo que un solo pecado condenó a toda la humanidad a la condenación eterna en el huerto del Edén, y si no lo saben pueden leer Génesis del capítulo 1 en adelante. No necesitamos ser narcotraficantes, secuestradores, violadores y todo ese tipo de cosas. Hay un pecado, hermanos, constantemente que cometemos a diario, y es no amar a Dios con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón y a nuestro prójimo. Y eso constantemente lo cometemos, sin siquiera meditarlo. Pero Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, y esto más vale que así sea, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, hermanos, y aquí encontramos los maravillosos peros de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Dios intervino, hermanos. Dios nos rescató de esta condenación eterna, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. No tuvo nada que ver, hermanos, tu obediencia, tu atención a la escritura, tu buena gente que te puedas creer, lo que sea, no tuvo nada que ver. Dios intervino. Estábamos perdidos, pero Dios intervino. Nosotros no teníamos nada agradable en nosotros, fue por puro designio de su voluntad que Dios intervino. Y ahora, hermanos, nos encontramos salvados sin que nosotros hayamos participado en ello. Dios dice que la fe aún también es un regalo de Dios, para que nadie se gloríe ante su presencia. Nadie va a poder llegar al cielo a decir, gracias Señor, porque te fijaste en mí, porque híjole, es que de veras, si no te hubieras fijado en mí, es que yo sí era muy bueno, muy esforzado, muy atento, muy orador, muy lector de la Biblia, muy cantador, muy brincador, muy lo que sea. No va a poder nadie decir, yo me esforcé para estar aquí. De hecho, los que digan eso van a terminar en el infierno, hermanos. Los que piensen de esa manera, porque le están robando la gloria a Cristo. Si hubiese sido así, no era necesario que Cristo muriera en una cruz. Bastaba con ser obedientes a las reglas que dice la palabra. Pero Dios intervino, hermanos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicias y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es una obra completa y perfecta de parte de nuestro Dios. Algunas personas podrían sentirse frustradas, y es muy normal y es muy buena señal, al ver la demanda tan grande de Dios por la santidad. Al ver la palabra de Dios, que es como un espejo que nos muestra nuestra condición, y podríamos decir, Dios, necesito nacer de nuevo porque soy pecador.
Pero por eso es que la palabra de Dios dice que bienaventurados son aquellos que lloran. Pero hay personas que me temo que nunca han sentido eso en su corazón. Nunca se han sentido con la necesidad de un Salvador. Pero para aquellos que sí lloran por su pecado, cuando ven la imposibilidad de ser perfectos como nuestro Dios es perfecto, para ser como santo como Dios, nuestro Dios es santo, los que lloramos por esa causa, hermanos, quiero leerles unos cuantos versículos de la palabra de Dios. Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. De manera, hermanos, de que Dios intervino poniendo nuestros pecados lo más lejos, de manera que mientras más avanzamos, más nos alejamos de ellos. Isaías 38:17. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Dios hizo eso por nosotros, hermano. Él puso tras sus espaldas todos nuestros pecados. Y Él lo hizo deliberadamente, por el puro designio de su voluntad. Él ha decidido no ver nuestros pecados. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios, hermano, ha decidido perdonarnos, no acordarse más, no ver nuestros pecados, porque todos esos pecados, hermanos, de los cuales nosotros somos merecedores de la muerte, Dios los cargó en Cristo Jesús. Dios puso, hermanos, todas nuestras culpas en el cuerpo mortal de Cristo Jesús. Y así nos hizo libre de la muerte eterna que nosotros merecíamos. Así que, hermanos, en Cristo nosotros tenemos paz para con Dios. Pero esto, hermanos, no debe de ser una excusa, un pretexto para vivir en la carne. El hecho, hermanos, de que nosotros hemos sido salvos por gracia, que no tuvimos nada que ver en nuestra salvación, que fue Dios quien intervino en nuestra salvación, que no permitamos, hermanos, ser engañados por nuestro corazón malo y perverso. Y pensemos que podemos vivir nuestras vidas como nos venga en gana. Porque peligro es de que el hecho de que nosotros vivamos pecando voluntariamente, sin remordimiento alguno, sin preocuparnos en absoluto de cómo es que estamos viviendo nuestras vidas, podría ser una grave señal de que nosotros no somos creyentes verdaderos, hermanos. Para terminar, 1 de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, en nuestra vida terrenal, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagaces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermanos, el asunto que venimos hablando es verdad, no debemos culpar a Dios de nuestras tentaciones, sino de nuestra propia carnalidad, en la cual por nuestras concupiscencias nos sentimos atraídos y seducidos por el pecado, pero Dios, hermanos, nos ha dado una nueva naturaleza, lo ha hecho gratuitamente por su gracia y nos ha proveído todo lo que necesitamos para vivir en la vida cristiana agradablemente a Dios. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha dado ya Dios en el momento que hemos creído en Jesús. ¿Te has refugiado verdaderamente en Cristo?
¿O piensas que tus buenas obras son las que te van a llevar al cielo? Porque si es así, este es el momento que te pongas a cuentas con Dios. Si no entiendes muy bien esto, también se lo puedes decir a Dios. Y le puedes decir, Señor, sálvame. Yo quiero depender completamente de Cristo. Él entiende, hermano. No necesitamos ni siquiera palabras porque Él escucha hasta nuestros pensamientos. Quisiera pedirles que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en todas las páginas, en todos los versículos que tenemos en tu palabra, Señor, encontramos que hay grandes y maravillosas promesas. Entendemos que la principal promesa es que tú nos has salvado, Señor, que tú has prometido que vendrás por nosotros, de que gozaremos de una nueva vida contigo, Señor. Que ya el dolor no va a existir y el llanto no va a existir cuando estemos contigo, Señor. Nosotros esperamos a esas promesas, Señor. En este tiempo padecemos muchas dificultades, aflicciones, debilidades, pero también tú has prometido, Señor, que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No permita, Señor, que nos engañemos a nosotros mismos, sino que por medio de tu palabra, que es el método que tú nos has dado, Señor, de conocerte y la oración, es que podamos, que nuestro entendimiento sea abierto cada vez más, Señor, que nuestro corazón sea cada vez más sensible a tu voluntad, Señor, a que tus grandes verdades sean reveladas cada día más a nosotros y que dejemos de confiar en nosotros mismos y confiemos más en Cristo y en su obra. Y que el hecho, Señor, de que esta sea una verdad que muchas veces puede causar confusión, que no nos lleve, Señor, a engañarnos a nosotros mismos y descuidemos nuestra santidad propia, Señor, nuestra santidad personal. Ayúdanos a mantener un balance entre estas dos verdades, Señor. La obediencia a ti, la pureza de corazón y de espíritu, Señor. Y también, Señor, la dependencia total en tu gracia y en la fe. Que estas dos verdades sean, Señor, balanceadas en cada una de nuestras vidas, de manera, Señor, de que no nos inclinemos ni al legalismo ni tampoco al libertinaje, Señor, sino que tratemos y nos esforcemos en tu gracia a tener una vida perfecta, que sea agradable a ti, Señor, por lo menos en lo que a nosotros corresponde, Señor. Llévanos con bien a nuestro hogar, y si hubiese alguien aquí, Señor, que está batallando en estas verdades, revélate a ellos, Señor, y que mientras descansamos en nuestra noche, que tú vayas tocando ese corazón, Señor, y abriendo ese entendimiento por medio de lo que nos has enseñado en tu palabra. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Padre. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.